conocieron, concibió nuestra madre y ya nacimos. No, nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito. Y ese propósito nos lo ha dado Dios en nuestras vidas. El propósito principal de Dios en nuestras vidas es que cada uno de nosotros somos para señales y prodigios. Para eso somos. En otras palabras, tú estás en esta tierra y tu caminar con Dios en esta tierra tiene que ser que siempre des señales, siempre des prodigios, siempre cumplas los propósitos de Dios en tu vida. En otras palabras, señales y prodigios, tú vas a tener lo que tu vecino de lado que no le sirve a Dios no tiene. Tú vas a tener el poderío, tú vas a tener el control de todas las cosas que hay en la tierra, algo que una persona que no tiene a Dios no lo puede tener. Pero tú y yo, porque recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahora ya tenemos un propósito de Dios en la tierra. Sí, por ejemplo, hace muchos años yo no quería hacer lo que estoy haciendo, porque no me gustaba, porque no quería hacerlo. Pero cuando Dios te va hablando y te va tratando contigo y te va dirigiendo cuál es el propósito tuyo en tu vida, Dios mismo te va enseñando. Por eso dice la Escritura en el Salmo 119 que Él es luz a nuestro sendero, lámpara a nuestro camino. Y a veces nosotros no entendemos por qué hago las cosas. El apóstol Pablo dice, yo no sé por qué hago las cosas que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer ahora lo estoy haciendo. Es porque cuando tú empiezas a comprender, entender el propósito de Dios en tu vida, comienzas a hacer cosas que tú no entiendes por qué. Comienzas a hacer cosas, comienzas a apasionarte por personas, comienzas a apasionarte por cosas, comienzas a apasionarte por unas cosas que antes no deseabas hacerlas. Porque dice la Escritura que tú y yo somos para señales y presagios aquí en esta tierra. Dios, nunca se nos olvide esto que te voy a decir. Dios nos creó a todos nosotros con un objetivo. Y lo podemos ver en Génesis 1. Cuando tú lees Génesis 1, Él creó todo el Edén. Hizo los árboles, hizo la tierra, hizo la vegetación, hizo todo. Hizo el mar, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo todo. Una vez que terminó todo, ahora dijo, ahora yo necesito una persona, necesito un hombre que gobierne, tenga poder, dominio sobre lo que yo hice. Sí, ya ves, ya vas entendiendo que tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Dios, todo lo que tú ves alrededor, Dios lo hizo. No para que el sistema babilónico, el sistema del mundo lo gobierne. Dios lo hizo para que tú lo gobiernes. Las empresas tú las tienes que gobernar. Los hospitales tú los tienes que gobernar. Los trabajos tú los tienes que gobernar. La enfermedad tú la tienes que gobernar. Con 2 o 3 que crean está bien. Los demás están pensando y meditando. ¿Cómo yo tengo poder y autoridad? ¿Cómo yo puedo gobernar? Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Dios creó todo, después en el verso 26 de Génesis 1:26 dice, y Dios ya cuando vio todo, que estaba todo creado, Dios pensó y dijo, ya estaba Jesús en el cielo, estaba con él sentado ahí. Volteó porque si tú ves Génesis 1:26, si tú ves, la Escritura habla en plural. Dios volteó y le dijo a su hijo Jesús, hagamos a un hombre como nosotros. Hagamos a un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ese hombre que vamos a hacer tenga poder, tenga dominio, tenga autoridad en la tierra y que señoríe sobre todas las cosas que ya hicimos tú y yo. Jesús dice, antes de la fundación del mundo yo ya estaba. Cuando le preguntaron, ¿cómo conoces a Abraham si tú no tienes 50 años? Antes que Abraham yo era. También en el libro de Juan 17:5, Jesús le dice, Señor, glorifícate conmigo aquí en la tierra con la misma gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Por eso es que Génesis 1:26 está en plural, porque dice, vamos a hacer al hombre como nosotros. Viene Jesús ya en un cuerpo humano. ¿Cuántos fracasos tuvo Jesús? Ni uno, dominó hasta la muerte. Y nos da a entender que nosotros tenemos el mismo poder, la misma autoridad.
Pero desafortunadamente el sistema del mundo ha caminado tanto ha caminado, que aún a los cristianos los tiene con miedo y no se animan a usar el poder y la autoridad que Dios nos dio. El propósito y objetivo de Dios, lo puedes ver en Génesis 1:26. El principal objetivo, propósito de Dios fue en ese tiempo y sigue siendo hoy, que tú y yo funcionemos como Él en la tierra. ¿Cuánto lo creen? Tú puedes funcionar como Dios en la tierra. No es una herejía, no es una blasfemia. Te dio poder, te dio autoridad, te dio dominio. Empieza a experimentar. Ahorita estás entendiendo, le doy gracias a Dios, porque muchos de ustedes están en esta iglesia y se les está abriendo el entendimiento. Wow. Porque Dios nos explica con una delicadeza para que nosotros entendamos el propósito de Dios. Tú estás en esta tierra para dominar el sistema del mundo y que el sistema del mundo deje de dominarte a ti. Para eso se necesita conocer el propósito y el objetivo de Dios en tu vida. Amén. Nunca se te olvide, el principal objetivo de Dios es que tú funciones como Él en la tierra. Él nos da siempre, nos dejó 66 libros. En esos 66 libros están las instrucciones adecuadas para que tú puedas realizar el propósito de Él en tu vida. ¿No es maravilloso? En el lugar que tú trabajas, tú tienes el dominio, el control y la autoridad. Y Dios te va a abrir las puertas. Escucha esto. Dios ve el final desde el principio. Tú estás clamando por un trabajo. Dios ya te ve gerente de una empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar control, tomar dominio, tomar autoridad. Amén. ¿Sabes que tus palabras obedecen? Paola, ¿creíste cuando tu esposo dijo que iba a recibir $100? Sé sincera. ¿Lo juzgabas de loco? ¿Qué creías tú? Cuando él te dijo, hoy voy a tener $100. Y cuando llegó esos $100, ¿qué dijiste? ¿Cuánto dinero tenías ese día, David? ¿Y qué dijiste? Voy a salir a la calle y ¿qué va a suceder? ¿Y la incrédula qué te dijo? ¿Sí? Así funciona Dios. Tú hablas las cosas creyendo, no importa. Él dijo, me conseguí 5 en el piso, luego otros 5 y después seguí caminando y llegué a la casa sin nada más que con 10, pero él había creído 100. ¿Qué te decía tu esposa cuando ya estabas en casa y no tenías los 100? ¿Sí? ¿Ves que tú tienes control sobre las cosas del mundo? Ahora digo, ¿por qué no pedí 1000? Y si pides 1000, como tienes esa fe, Dios te los pone. ¿Cómo? No sabemos cómo. ¿O acaso tú sabías que alguien iba a tocar la puerta y te iba a dar esos 1000, esos 100? No. Pero tú saliste en fe. Pero Dios ya estaba viendo el final, ya estaba viendo los 100. Por eso es que Dios ve siempre el final. Ahora, tú dices, ok, yo quiero por 100, pero esos 100 que Dios me va a dar, inmediatamente me voy a comprar un paquete de cigarrillos y guaro. ¿Tú crees que Dios te lo va a dar? No te los va a dar. Porque Dios ya está viendo lo que estás pensando.
Y no te los va a dar. Entonces, no, yo ya no creo porque yo le creí a Dios por $100 y no me los dio. Ya no voy a la iglesia, yo ya no creo lo que Dios dice porque no me los dio. Sí, porque Él ya sabía que tú lo estabas pensando para comprar algo que no era bueno para ti ni para tu familia. Por eso no te los va a dar. Pero cuando Él sabe nuestras intenciones, nuestros propósitos, por eso te digo, Él ya ve el final desde el principio. Si tú le crees por 1,000, por 5,000, te los va a dar. Pero ¿qué tú estás viendo al final cuando Él te da los 1,000 o los 5,000? ¿Qué estás viendo? Los otros días que yo le estaba orando a Dios, en la mañana le oraba y el viernes a las 7 de la noche me contestó. Me habló el pastor, me dijo, hay estas cajas de bendición. Y llegaron todas esas cajas de bendición. Y me dijo, y no solamente eso, te voy a dar un dinerito, me dijo él. Yo no le pedí nada. Pero Dios sabía que yo tenía un propósito y necesitaba plata. ¿Sí? Y ese propósito se llevó a cabo conforme era mi visión y mi intención. Si no, me hubiera ido a vacaciones con ese dinerito. Amén. Por eso, hermano, tú tienes que saber tu propósito, porque Dios tiene un objetivo en tu vida y tú tienes que ver cuál es el propósito en tu vida. Amén. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ya había creado todo. Ahí viene la parte principal, ¿verdad? Tu papá y tu mamá concibieron. Tu mamá concibió. Tu papá plantó la semilla y tu mamá concibió. Amén. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, lo que este hombre iba a hacer en el Edén, iba a trabajar. Pero el trabajo que Adán iba a hacer, no iba a sudar. No iba a trabajar horas extras. Solamente tenía que cuidar el jardín, algo que Dios había creado. Amén. Era lo único que tenía que hacer. Verso 16. Le dijo Dios al hombre, mira, todo lo que está aquí es para ti. Lo vas a cuidar y lo vas a labrar. Amén. Todo lo que está aquí puedes comer. Verso 16. Puedes comer. Es tuyo. Todo lo que el mundo tiene es tuyo. Pero hay algo que dice Dios, no lo toques. ¿Sí? Y le dijo en el verso 17, pero mira, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás. Porque día que de él comieras, ciertamente morirás. No va a morir físicamente, sí va a morir espiritualmente. Iba a perder esa conexión de Dios. En otra palabra, yo soy un creyente nacido de nuevo. Yo tengo autoridad, todo lo que el mundo tiene es mío. Pero yo no tengo que tocar ni comer lo que Él me prohíbe. ¿Sí? Porque cuando Adán y Eva tocaron y comieron el fruto prohibido, perdieron esa desconexión con Dios. Ahora lo que el hombre podía tener solamente con su pensamiento. Cuando el hombre estaba dentro del jardín del Edén, el hombre Adán no necesitaba vivir por fe, porque la gloria de Dios estaba en él. Si Adán quería decir el jardín del Edén no sé cuántas millas, probable 100 millas, si Adán decía, hoy quiero ir a la otra parte del jardín del Edén, con solo pensar se ponía allá, porque tenía la gloria de Dios, no necesitaba fe. Si Abraham le quería hacer una alhaja de oro a su esposa, iba al río que estaba lleno de oro y le hacía la mejor joya a su esposa. No necesitaba comprar nada. Tenía el control, la autoridad de todo lo que el jardín del Edén tenía. Ahora, Dios le dijo, mira, de todo lo que hay es tuyo, pero ese árbol no lo toques. Cuando Jesús viene y en el libro de Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo primero que Jesús nos dice, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar.
Porque aquel gobierno que Adán perdió, hoy yo lo traigo de regreso. Cuando tú nazcas de nuevo, me recibas a mí, vas a entrar a ese jardín del Edén, al reino de los cielos, y todo lo que hay dentro del jardín del Edén es para ti. Puedes comer de todo, pero menos del árbol prohibido. ¿Qué es el árbol prohibido? En otras palabras, no movernos en la carne. Tenemos que movernos en el espíritu. Si quieres saber cuáles son al fruto prohibido para nosotros, Pablo nos da una lista de ellos en Gálatas 5. Y habla idolatría, fornicación, hechicería, brujería, maldicencia, borracheras, orgías. El que hace esas cosas no puede obtener lo que el reino de los cielos tiene. Ahí está la lista. Si yo participo en cualquier parte de la lista que Pablo me da y que Dios me da, por muy creyente que sea y muy pastor que sea, si yo participo en algo, no puedo obtener el reino de los cielos. Tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Pero cuando tú caminas dentro del reino de los cielos, no vas a sudar más. Las bendiciones te van a venir por añadidura. Amén. ¿Están comprendiendo? Ok. Dios nos dio su gracia, nos dio su poder para realizar la asignatura que Él nos da a cada uno de nosotros. En el Edén estaba el bien, pero también estaba el mal. En el mundo está el bien, pero también está el mal. ¿Están conmigo? Tú y yo, ¿cómo podemos vencer el mal? ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Cómo yo puedo vencer el mal? ¿Cómo yo puedo vencer la tentación? ¿Cómo yo puedo vencer todo lo que venga contra mí? ¿Cómo puedo vencer que no tome? ¿Cómo puedo vencer que no fume? ¿Cómo puedo vencer que no mienta? ¿Cómo puedo vencer que no hable falso testimonio? ¿Cómo puedo vencer no murmurar? ¿Cómo puedo vencer el chisme? ¿Cómo puedo vencer la contienda? ¿Cómo puedo vencer el egoísmo? ¿Cómo puedo vencer los celos? ¿Cómo puedo vencer el enojo? ¿Cómo? No, hay algo más profundo. La gracia. Porque Dios me dio la gracia. Yo puedo tener la palabra, pero si no aplico la gracia, no puedo vencer las tentaciones. En otras palabras, Dios nos dio la gracia y la gracia es Dios, es la deidad de Dios. Cuando venga el pecado acercándose a mí, yo tengo que honrar la gracia, así como lo hizo José. Vino la esposa de Potifar, José le dijo no. La esposa de Potifar siguió insistiendo y José mejor huyó y la esposa de Potifar lo quiso tomar a la fuerza y se quedó con la ropa y le dijo, mira, hasta aquí dejó su ropa, me violó. Mentira. Como José dio honor a la gracia, Dios lo exaltó. Así también tú y yo, cuando le damos honor a la gracia, yo me puedo saber todas las escrituras de la Biblia, pero si no le doy honor a la gracia, yo puedo caer en muchas cosas que la palabra de Dios me dice que no haga. Y si yo hago lo que Dios dice que no haga, entonces yo tengo que buscar con mis propias fuerzas, con mi propia habilidad, las bendiciones que Dios ya almacenó para mí. Amén. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron? Ok. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, entramos al reino de Dios. En el reino de Dios encontramos el bien. Pero estamos en un mundo que está lleno de mal. Ay, ya me compliqué la vida. Tengo la gracia de Dios, pero estoy en un mundo. ¿Cómo puedo vencer al mundo y sus tentaciones? Con la gracia. Con la gracia. La gracia es suficiente. Pablo se le olvidó la gracia en 2 Corintios 12:9 y le dice Dios, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se va a ir perfeccionando en esa debilidad que tú tengas. ¿Cuál es la debilidad que tú tienes? Usa la gracia. Y la gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Sí?
¿Quién se puede esconder de Dios? El cielo y la tierra están de testigo de todo lo que tú hagas y yo haga. Amén. Los cielos y la tierra están por testigos contra ustedes, contra mí también. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. He puesto la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Mira la recomendación de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y quién más. Ahí está en Deuteronomio 30:19. Escoge pues la vida para que vivas tú y quién más. ¿Tú y quién más? Tu descendencia. Yo escojo lo que la palabra de Dios dice. Si yo escojo y vivo lo que la palabra de Dios dice, yo siempre voy a tener vida y toda mi descendencia va a tener vida. Amén. Aleluya. Los que tomamos la decisión, ya Dios nos da este mandamiento aquí. Los que tomamos la decisión de seguir los conceptos, los principios de Dios, somos nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por nosotros. Todos los conceptos de Dios es una decisión personal que vamos a hacer. Y si yo la hago, mi decisión personal, eso me va a beneficiar a mí y a toda mi descendencia. Imagínate, si yo camino en esos conceptos y preceptos, no solamente yo voy a ser bendecido, toda mi descendencia. Pero toca trabajar. Toca trabajar en la palabra. Toca meditarla, toca hablarla, toca vivirla, toca entenderla. Amén. El proceso en nuestras vidas, yo escucho mucho de procesos y a veces yo le pregunto a Dios, es que estoy en un problema porque estoy en el proceso de Dios. Estoy en un problema porque Dios me está probando. Estoy en un problema, pero yo sé que estoy en un proceso de Dios. ¿Sabes cuál es el proceso de Dios? Al momento que Dios te dice una palabra, como le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Abraham salió, entró al proceso de Dios. El proceso de Dios siempre bendijo a Abraham. Dios en tu proceso siempre te va a bendecir. En el proceso de Dios nunca vas a fracasar. En el proceso de Dios nunca vas a tener derrota. Si Dios te da una palabra y te dice, sal de tu tierra, vete a Chicago que yo te voy a bendecir, quédate en el proceso de Dios. No adelantes tú el proceso de Dios. Quédate en el proceso de Dios. Hace como el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó y me dio los deseos de mi corazón. Amén. El proceso en mi vida lo realizo yo, lo concluyo yo, no Dios. Cuando Dios me da una palabra, te voy a bendecir a ti, te voy a bendecir a tu descendencia. Si regresamos a Deuteronomio 30:19, amén. Escoge la vida o escoge la muerte. Escoge la maldición o escoge la bendición. En el proceso de Dios, ¿tú crees que yo voy a escoger la maldición o voy a escoger la bendición? Voy a escoger la bendición. Dios va a decir, bien hecho, hijo mío, ahora voy a empezar a bendecirte. Todo tu caminar, porque estás en el proceso de Dios. El proceso de Dios es bendición. Cuando encuentres un estorbo en tu camino, ignóralo y dale gracias a Dios, porque ese estorbo se quita y tú sigues en el proceso de Dios. Los procesos de Dios son perfectos. Amén. Los procesos de Dios son perfectos. Amén. Ok, nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir los conceptos de Dios, los principios de Dios. Nadie lo puede hacer por nosotros. Es una decisión personal que me va a beneficiar a mí y a toda mi descendencia. El proceso en mi vida la realizo yo, la concluyo yo y no Dios. Dios solo va a hacer lo que yo crea, lo que yo esté dispuesto a obedecer, lo que esté dispuesto a hacer. Hacerlo a su manera. Cuando nosotros entramos en el proceso de Dios, estamos en fe de Dios, no tenemos que tener alternativas humanas. Dios nos ha dado fe, nos dio su palabra, para que cada situación que tengamos en nuestra vida, nosotros entremos en el proceso de Dios
y durante ese proceso yo soy el que debo de creer, no Dios. En el proceso de Dios, yo soy el que debo de creer. Yo soy el que debe de cumplir lo que Él me dice en su palabra. Amén. Por las heridas de Jesús ya fuiste sanado. ¿Quién tiene que creer ese proceso? ¿Dios o tú? Nosotros. Bueno, la palabra dice que por las heridas de Jesús ya fue sanado. Pero Dios le dio sabiduría al doctor. Tengo que ir al doctor. No, es una alternativa humana. Puedes ir hasta que eleves tu fe. Pero una vez que eleves tu fe, te vas a ir deshaciendo de las alternativas humanas. Amén. Dios demanda obediencia a su palabra. Veamos en Deuteronomio 30:10. Cuando nos dice 30:10 de Deuteronomio, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando tú te conviertas a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Cuando tú te conviertas a Jehová tu Dios, ¿cómo? ¿Cómo nos tenemos que convertir? ¿Cómo? De todo corazón. De todo corazón. Amén. Y con toda tu alma. Dios demanda que tengamos obediencia a su palabra. En otras palabras, que tengamos obediencia a la gracia de Él. Dios, ¿qué nos dio Dios? Esa es una pregunta. ¿Qué nos dio Dios para poder obedecer su palabra? ¿Qué nos dio Dios para poder obedecer su palabra? Es una pregunta. ¿Quién la contesta? Amén. Gracia nos dio. ¿Qué más nos dio? Fe. Si nosotros no reconocemos que Dios nos dio la capacidad por la gracia y por la fe, no vamos a poder obedecer lo que su palabra dice. Deuteronomio 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Fe y gracia hace que el mandamiento de Dios sea fácil. Deuteronomio 30:12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo y me traiga la bendición? Tampoco no va a oír él para no cumplirla. Él siempre la va a oír y la va a cumplir. La gracia hace las cosas y trae las cosas que Dios tiene para ti. Deuteronomio 30:13. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde debe de estar tu palabra? ¿Dónde debe estar tu palabra? La palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Eso dice Deuteronomio. El apóstol Pablo en Romanos 10:8 nos recuerda lo mismo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El apóstol Pablo en Romanos 10:8 dice, ¿pero qué dice? ¿Por qué empieza más qué dice? Empieza diciendo qué dice, porque el apóstol Pablo nos dice, acuérdate lo que Deuteronomio 30:14 dice. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Deuteronomio 30:15. Mira, yo te he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Dios no tiene el proceso lo tenemos nosotros. Desde el momento que nacimos de nuevo, Dios puso la vida, puso el bien y también puso el mal y también puso la muerte. La decisión de andar en sus caminos es personal. Nosotros decidimos andar por ellos o no. Si andamos por ellos, siempre tendremos bendición, vida. Si no, vamos a tener maldición y muerte. Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en cual entras para tomar posesión de ella. Todos llegamos aquí de inmigrantes. Dios te trajo aquí para que tomes posesión de la ciudad, para que tomes posesión de tu trabajo, para que pones posesión de la tierra donde estás. Pero tenemos que obedecer, tenemos que creer y tenemos que caminar en la gracia divina de Dios. Tenemos que honrar la gracia de Dios. Tenemos que saber, aleluya. Esto es algo que a mí me impactó. Esto es algo que a mí me impactó. Amén. La escritura dice en Colosenses, en Filipenses, en varias escrituras del Nuevo Testamento, pero a mí me gustó más esta de Hebreos. Porque dice, Hebreos 10:1, mira lo que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Está hablando la ley de Moisés. La ley de Moisés solamente era una sombra, por eso hoy no la aplicamos, está ahí como una sombra de los bienes venideros. Cuando dice de los bienes venideros, ¿a quién se está refiriendo? Porque dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Te voy a repetir, Hebreos 10:1, porque la ley solamente tenía la sombra de lo que había de venir. ¿Entiendes eso? La ley de Moisés, los 613 mandamientos, los 10 mandamientos que vemos ahí, solamente es la sombra de lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Jesús. ¿Qué traía Jesús? La gracia. La gracia es mejor porque también Hebreos dice que nosotros a través de Jesús trajo un pacto mejor que el antiguo pacto. Amén. La sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos saben que Jesús es precioso? ¿Cuántos saben que Jesús es maravilloso? Nada más piensa, te voy a visualizar algo. Si yo pongo aquí un paño negro de terciopelo, todos saben cómo se ve el terciopelo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y en ese paño de terciopelo pongo unos diamantes. ¿Cómo se van a ver? ¿Cómo? Brillan. El paño negro representa la ley, la sombra. Los diamantes representan a Jesús. Amén. Entonces tú estás ahora ya no en la sombra del terciopelo, estás en la bendición de los diamantes, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un diamante que opaca la sombra de la ley que fue en el Antiguo Testamento. Así dice la palabra. Amén. Si en ese paño ponemos esos diamantes, ¿qué resalta más? ¿La sombra o los diamantes? Los diamantes representan la gracia. Amén. Si nosotros queremos seguir en la sombra, obedece la ley, pero nunca vas a tener esos diamantes. Amén. Por eso tenemos que tener esos diamantes. Jesús oró al Padre por nosotros en Juan 17 y dice, manifiesta tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando nosotros guardamos su palabra, la obedecemos, tenemos la manifestación del poder de su nombre. Verso 7 de Juan 17 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿sí? La gracia, la ley, el amor, la compasión, la verdad, la fe proceden de Dios a través de Jesús. Ya la ley quedó como una sombra, ya no tiene efecto en tu vida. Ahora la gracia es la que tiene que tener el efecto en tu vida. Amén. Verso 8, porque las palabras que tú me diste, yo se las he dado a ellos y las recibieron. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti.
y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿sí? Tú no necesitas nada del mundo. Jesús está a la diestra del Padre rogando por ti, para que el mundo no sea tu sustento, para que el mundo no sea tu provisión. Dios quiere que la provisión la obtengas de Él y no del mundo. Dios va a usar personas del mundo, así como usó para bendecir a David. Dios va a usar personas del mundo para bendecirte. Cada vez que una persona del mundo te bendiga, dile gracias. Y gracias, Dios. Porque una persona del mundo puede aparecer para ahí. Te digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero mi casa, te la regalo. ¿Tú qué vas a decir? Se hace fácil decir gracias. Pero cuando lo vives, no, ¿y cómo yo la voy a pagar? Esa casa gasta mucho gas, yo no tengo plata, gasta mucha agua y darle mantenimiento. No, mejor así como estoy, me quedo en el refugio, no me des bendición, Dios. ¿Ah? ¿Verdad que no es fácil? Por eso nos dio fe y gracia. Nos dio fe y gracia. Sí. Cuando él me dijo, vete a vivir hasta allá, yo dije, ay, voy a hacer tanto tiempo. No me importó, ya no me importa que viva lejos. Me gozo venir acá. ¿Por qué? Porque él sabía que si yo le decía sí, amén, gracias, hermano, ahí puedo salir a tirar la basura en Shores. Hazlo tú aquí. Salgo al estacionamiento en Shores, en Playera. Ayer metí mi carrito porque estaba todo lleno de nieve. Lo metí un par de horas al estacionamiento. Ahí se derritió toda la nieve y ya saqué mi carrito otra vez afuera. Tú no sabes cómo vas a sostener una bendición así, pero no tienes que saber. Tú solamente tienes que aceptar. Tú solamente tienes que moverte en el fluir de la unción, en el fluir de la gracia. Por eso Jesús nos dice en Mateo 4:17, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, porque si no cambias tu manera de pensar, no puedes obtener lo que el reino de los cielos tiene. El reino de los cielos es la atmósfera de Dios. El reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Cuando dice arrepiéntete porque la atmósfera de Dios ha llegado, quiere decir que donde quiera que tú estés, la atmósfera de Dios está en ti, la gracia de Dios está en ti, la gente va a llegar a bendecirte y tú no sabes cómo, no vas a decir, ay, es que, no, Señor, ¿cómo usted me va a dar eso? Gracias. Dámelo, es mío. Sí, porque tú tienes poder, dominio, control, autoridad sobre el mundo. El mundo ya no tiene, desde hoy en adelante el mundo ya no tiene control sobre tu vida. Tú la tienes por la gracia que se te dio. ¿Para cuánto les parece imposible todo esto? ¿A ninguno? Están pensando, ¿verdad? ¿Tú crees que en un mes puedas tener un trabajo y una casa? ¿O estás pensando, no, en el refugio estoy bien? ¿Cuántos andan cómodos en el refugio? Eso, ni uno. Dios ve los deseos de tu corazón. Dios tiene un lugar para ti especial. Cambia tu mentalidad. Cambia tu manera de pensar. Romanos 12:2 dice, deja de pensar como el mundo te hizo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene, hermano? 34. Y te gano por uno, pero ahí vamos. En 44 años, el mundo te hizo a su forma. Aprendiste a trabajar, ¿sí? Aprendiste a vivir, aprendiste a comer 3 comidas al día, pero cuando vienes a Cristo, tienes que dejar la forma como el mundo te hizo y empezar a experimentar cómo Dios te quiere hacer.
Ese es el proceso que muchos no queremos entrar. Nos cuesta. ¿Cómo yo voy? Y vuelvo y repito, cuando él me dijo, deja tu trabajo, ¿cómo yo voy a dejar de ganar tanto dinero por dedicarme a la iglesia donde yo no te voy a tener ninguna entrada? Cuando comprendí y experimenté que la gracia de Dios es suficiente para tener más que lo suficiente, las bendiciones fluyen por sí solas. Tú no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque paulatinamente cuando tú das un paso en fe, la gracia se aumenta. Das otro paso en fe, la gracia se aumenta. Das otro paso en fe, la gracia se aumenta. La gracia se va aumentando, que poco a poco vas dejando la forma como el mundo te hizo. El mundo te dice tienes que trabajar 8 horas, si no, no comes. Dios te dice siembra y vas a cosechar. ¿Cuándo? Cuando tú creas. Tú puedes sembrar hoy y cosechas mañana. Porque el libro de Génesis 8:22 dice, mientras veas la nieve, mientras veas la nieve, mientras veas la lluvia, mientras veas el sol, mientras veas la luna, la siembra y la cosecha nunca se van a parar. Si tú te encuentras un centavo, 10 centavos en el piso y los traes y los dices, es todo lo que traigo lo voy a dar, lo voy a sembrar en el reino de Dios. Ese te va a traer 100 veces como él. Te va a traer 100 monedas como la que tú te encontraste. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios trabajas sembrando y cosechando. Si me puedes poner Proverbios 16:18. Mediten en Proverbios 16:18. Todos ustedes que están aquí, los que están viendo en vivo. Sí estamos en vivo, ¿verdad? Amén. Tenemos dones. Todos tenemos dones. Todos. Y dice la escritura en el libro de Proverbios 16:18 que el don que tú tienes te va a poner delante de los grandes. El don que tú tienes te va a poner delante de los grandes. Tú tienes un don. Tú tienes un don. Empieza a usarlo. Y Dios te va a ir poniendo delante de los grandes. Amén. Ahí está. Deuteronomio 16:18. Perdón, Proverbios. Gracias, están despiertos. Proverbios 16:18. Nosotros no podemos obedecer lo que no entendemos. Nosotros no podemos obedecer lo que no entendemos. ¿Cuántos de nosotros podemos obedecer la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuántos? Porque no la conocemos. Pero cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios y la obedeces, entonces las bendiciones de Dios van a empezar a fluir en tu vida sin que tú pidas nada. Por eso es bien importante que sepamos que nosotros no podemos obedecer lo que no entendemos. Tampoco podemos experimentar lo que no entendemos. Sin el entendimiento tendremos una vida en ignorancia y sin recibir las promesas de Dios. No vamos a experimentar las bendiciones de Dios. Juan 17:10, todo lo mío es tuyo. Mira qué maravilloso. Jesús oró y le dijo, Padre, todo lo tuyo es mío y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos todavía están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra. Mira lo que dice. Dios te da la palabra. Dios te da la palabra. Y porque Dios te da una palabra, el mundo te aborrece.
¿Quién gobierna el mundo? Satanás y sus demonios. Dios te dice, yo te voy a bendecir, tú vas a poseer bienes y riquezas, y el diablo dice, no, ya no vayas a esa iglesia, ya no escuchas la palabra, porque si él logra detener la palabra, tú ya no vas a recibir bendiciones. Y Jesús nos está diciendo, yo les he dado tu palabra, y porque yo les doy tu palabra, el mundo los aborrece, porque dejaron el mundo, como tampoco tú y yo, Padre, ya no somos del mundo. Y Jesús dice en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después Jesús nos dice en Mateo 10:22, van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Cristo y nuestras familias eran de la tradición tradicional? La religión tradicional en México es la católica, no sé en los países de ustedes. ¿También? Amén. Cuando yo conocí del Señor y se dieron cuenta en mi casa, mi mamá, mis hermanos, que yo me había hecho cristianos, me aborrecieron. Dice la Escritura, te van a aborrecer por causa de mi nombre. Amén. Pero hoy las cosas ya cambiaron. Todo está diferente. Si tú quieres la bendición, todo lo que hablé esta noche de la palabra de Dios, si tú la quieres en tu vida, persevera. No importa lo que te digan, no importa la situación, no importa que los lugares donde están te opriman, no importa. Tú dale gracias a Dios. No le des gracias a Dios por estar como estás. Dale gracias a Dios porque ella te bendijo. Lo que tú estás ahorita es pasajero, pero las cosas de Dios son eternas. Amén. La recomendación que Jesús nos da en el libro de Mateo 24:13 dice, mas tú que perseveres hasta el fin, vas a tener lo que yo digo. Y el verso 14 del verso de capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de muchas naciones, y entonces vendrán fin. Será predicado, tiene doble sentido. Tiene el sentido de que tú seas un predicador y prediques el reino. Ese es un sentido. El otro es que tú vivas lo que el reino tiene. Cuando tú vives lo que el reino tiene, vas a ser testigo para muchas personas. Oye, si hace 3 meses que llegaron, ya tienen su casa. Hace 3 meses que llegaron, no tienen trabajo, pero ya tienen carro, ya tienen todo. ¿Cómo lo hicieron? Está siendo testigo de lo que el reino tiene. No necesitas predicarles, no necesitas hablarles toda la Biblia que sabes. Cuando tú vives lo que el reino de los cielos tiene, la gente, tú le vas a dar testimonio a las personas. Amén. Tú le vas a dar testimonio a las personas. Te diagnosticaron una enfermedad incurable, a la mañana siguiente tu vecino que sabía que tú estabas ya para morir, desahuciada para morir o desahuciado para morir, en la mañana te ves saliendo a correr. Bueno, este no se estaba muriendo anoche, hoy anda corriendo. Tú estás siendo testigo de lo que el reino de los cielos tiene. Amén. Por eso dice, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Sí? Tú saliste de tu país a lo mejor con muchas dificultades, con enfermedades tremendas, y el próximo año regresas a visitar a tu país. Tu nombre se limpió, te abren las puertas, te reciben como un embajador. Y que tú no te fuiste de este país enfermo. Estaba enfermo, pero el reino de Dios está en mí y ahora soy sano. Vas a hacer testimonio y vas a predicar el evangelio del reino de Dios a toda tu familia, allá en el país que se quedaron. ¿Y qué van a hacer ellos? Yo quiero de ese reino, yo quiero lo que tú tienes. Amén. Y de acuerdo a la palabra dice que las cosas vienen ¿cómo? Por añadidura. Amén, ponte de pie. Amén. Toda la gloria y la honra es para Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor.
Dios tiene algo especial para ti en esta noche. Amén. Tiene algo especial para cada uno de nosotros. Siempre hacemos una invitación a las visitas si no conocen del Señor, si no han recibido a Jesús como Señor y su Salvador. Antes de despedir el servicio, hacemos una invitación. Si desean recibir a Jesús como Señor y Salvador, si desean recibir todo esto que tú escuchaste, si lo deseas recibir, solamente hay una vía. Esa vía es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Todo lo que tú escuchaste en esta noche no es algo de fantasía, es una realidad. Eso puede suceder en tu vida. Tu vida puede cambiar desde hoy y para siempre. Si así tú lo deseas, te voy a invitar en esta noche a que des un paso en fe en el nombre de Jesús. Vengas aquí enfrente y recibas a Jesús como Señor y tu Salvador. Si así deseas hacerlo, pasa aquí enfrente. Amén. Gloria a Dios. Ahí estás bien, hermano. Ahí estás bien. Si alguien más desea pasar enfrente, aleluya. Gracias. 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 Gracias le damos a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Varones valientes y esforzados. Esto dice el Señor para ustedes. Nunca se olvidan. Josué 1:5. Así como yo estuve con Moisés, voy a estar con cada uno de ustedes. Nunca los voy a dejar. Nunca los voy a desamparar. Simplemente sean fuertes, valientes, porque todos ustedes repartirán esta tierra por bendición. En el nombre de Jesús. Ahora, varones, hombres de Dios, levanten su mano derecha al cielo y repitan después de mí esta oración. Repítanla fuerte para que las puertas del infierno retumben y sus nombres queden borrados de ese lugar y sean escritos en el libro de la vida. Repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, tú conoces mi vida, tú sabes cómo yo he vivido. Perdóname, Señor. En esta noche yo me arrepiento de mis pecados y yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor Jesús, ven a mi corazón, vive tu vida en mí y a través de mí. Y desde hoy en adelante, yo pertenezco a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. El siguiente paso, amén. Déselo fuerte al Señor. El siguiente paso, hermanos, aprovechando que el 27 de enero vamos a bautizar, el siguiente paso para ustedes sería el bautismo. Yo les recomiendo que todos vayan al bautismo y ustedes van a ver cómo la gloria de Dios va a comenzar. Ustedes van a recibir visiones, van a recibir cosas y van a entender el propósito de Dios de estar en este país. Amén.